Asistencia y se hizo la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Muy bien. Muy interesante. Doctor, pues primero que nada agradecerle el tiempo a nombre de nuestro presidente nacional, Francisco Macías, con quien creo que ya usted ha tenido alguna reunión, Pedro Díaz Maya, que es el jefe Scout nacional, pues a nombre de la Asociación de Scouts de México agradecerle su tiempo, pues la oportunidad de conocerlo, de platicar un poquito con usted. Sabemos que tuvo la oportunidad de ser Scout en alguna etapa de su vida, no sabemos si muy corta o no, ya nos platicará ahorita. Si nos puede contar y bueno, pues si nos permite hacerle la entrega. Parece que usted en 2013 ya recibió la planeta como miembro honorario y bueno, pues en la reunión nos gustaría que, si es posible, la pueda aportar. ¿Me parece bien? Parece muy bien. Permiso. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues como bien le comentábamos, pues la intención, el deseo es conocerlo como un scout destacado, como algo que consideramos un ejemplo para nuestros jóvenes, para nuestros niños, saber, bueno, pues un poco de su vida, de su historia, de su pensamiento, como un líder importante en nuestra sociedad. Angélica, que tiene mucha experiencia con nosotros también en esta parte del periodismo, pues nos acompañaría, nos ayudaría a dirigir esta conversación y pues nuevamente agradecerle, doctor. Al contrario, ¿Sí? el agradecido soy yo, me da mucho gusto recibirlos, decirles que por supuesto son muy bienvenidas y bienvenidos y que estoy listo para lo que ustedes me digan. Siempre, muy bien. Siempre listo eso. para esto. Excelente. Pues, muchas gracias, la verdad un gran honor, como bien comenta. La idea es que se publica sí. aquí en... Así ¿Cómo se llama? ¿Se llama Foro Joven? Foro Joven. Así es, esta es nuestra revista. Ahí vienen varios ejemplares, de hecho en el último que aparece, aquí de hecho esta era la revista que nosotros, nuestro presidente tenía la intención de que usted fuera la entrevista para esta revista. Incluso sale usted en una foto ahí. Sí, ya está. Por aquí. Cuando sí. En la universidad estaba, no. No, sale con nuestro presidente y nuestro jefe Scout nacional en un evento en el que tuvieron la oportunidad de coincidir. ¿Cómo? Sí, entonces ahí fue algo de los... ¿Qué fue con la Cruz Roja, seguramente? Me parece que así fue. Sí, ¿verdad? Así de hecho, el presidente estuvo hace poquito en una presentación de un libro en el que usted iba, le comentaron que iba a estar por ahí en esa presentación de un libro de una... con Angélica Luna, exactamente. Me tocó un problema de tránsito. Sí, ese fíjese, día llovió horrible. Salí de aquí con anticipación, iba por allá por los viveros de Coyoacán. Sí, exacto. Yo fui muy amigo de Angélica, muy amigo, la quise muchísimo y me había comprometido ahí. No podía estar toda la ceremonia, entonces iba a estar 30 minutos nada más porque tenía que estar en Centro Médico Nacional en una reunión de la Academia de Medicina. Y salí de aquí bien y de pronto se cayó el cielo. Sí, y en Revolución y después en el paso a desnivel de Churubusco por abajo. No. Fue una tromba. Espantoso. Sí. Inmovilizados, colapsados y la verdad se los digo, a las 6, poco antes, al 10 para las 6 o algo así. Hablé para decirles, no voy a llegar, no se mueve esto. Sí, pues, claro. O sea, sí. No. Sí, nuestro presidente dijo, voy a saludarlo, estaba muy contento de que iba a tener esa oportunidad porque él quería verlo antes. Ahorita anda, como bien comentó Ángel, están en Londres, en Gilwell. Ellos traen una representación, tanto nuestro presidente como nuestro jefe Scout nacional, por eso pues una disculpa. Pues ustedes están aquí. Así es, aquí estamos y bueno, pues procedemos. En primera instancia, pues como le comentaba, un honor, un scout para nosotros destacado, muy destacado, un honor contar con esta referencia que nos hace para la revista Foro Joven. Al estudiar su trayectoria, la verdad, pues queda uno impactado, gratamente sorprendido con tantas distinciones entre su trayectoria como catedrático, como médico, como funcionario, como servidor público, los doctorados honoris causa que le han sido conferidos, las condecoraciones. Entonces, la verdad, de todo esa gran trayectoria que tiene, doctor,
pues en primera instancia nos quisiera compartir un poquito de esa faceta de cómo nace esa vocación de médico. Sé que su papá era doctor, pero finalmente usted decide, se inclina por la vocación de la medicina. ¿Nos podría comentar cómo surge para José Narro esa vocación? Pues usted lo tiene muy claro, surge por el ejemplo. Discúlpenme. No me comunico después conmigo. Ok. Déjenme. Surge porque yo, la verdad, veo el ejemplo de mi padre. Ajá. Yo soy el mayor de 8 hijos de mis padres. Tuvieron 8 hijos, ya murieron ellos 2. Nosotros, los 8 hermanos, aquí estamos, fui el mayor. Y me tocó, mis padres se casaron muy jóvenes, y me tocó ver a mi papá ejerciendo como médico. Me tocó verlo trabajar en el estado natal de él, mío, de varios de mis hermanos, no de todos, pero de varios, en Coahuila, hacer su servicio social. Cuando se fue a Estados Unidos a hacer su posgrado, lo acompañamos algunos meses después de que él se fue, cuando se instaló, y después regresar a la Ciudad de México, regresar a Saltillo primero y después irnos a Átil, Sonora, un pueblito pequeño. Entonces, ver el trabajo de un médico, ver qué hacía en los años 50 un médico, ver cómo es un tiempo cuando ya llegamos aquí a tercero de primaria, en mi caso, a estudiar tercero de primaria, y ver cómo mi papá recibía pacientes en el consultorio, tenía un consultorio ahí en la colonia Roma, cerca de donde vivíamos nosotros, pero cómo hacía visitas a domicilio. Y cómo recibían al médico, me llevaba, yo siempre fui muy pegado a mis padres, cómo me llevaba y cómo me trataban los pacientes. Entonces me di cuenta que era una profesión que ayudaba a la gente, de servicio, y que la figura de ese profesional era respetada, era querida, era apreciada, y que ese afecto, aprecio, reconocimiento alcanzaba incluso no solo al médico, sino a su familia, en este caso al hijo, que llegábamos y le ofrecían algo de merendar o de tomar, en fin. Entonces me di cuenta muy pequeño que era algo que a mí me podría llegar a gustar. Y conforme va uno evolucionando en los estudios, pues resulta que sí me gusta la biología, sí me gusta, pero me gustaban muchas áreas. Entonces, sin embargo, hay un momento en la preparatoria donde uno tiene que escoger a qué área se va, y yo, la verdad, pues me fui al área de químico-biológica y estudié medicina, y no solo no me arrepiento. Si yo tuviera que volver a estudiar, volvería a estudiar medicina, porque la medicina tiene además una faceta que yo descubrí ya siendo médico, no la descubrí antes, o ya estudiando medicina, que uno podía dedicarse a muchas cosas como médico, que uno podía ser un médico clínico, o podía ser uno un cirujano, o podía dedicarse uno a la salud pública, o a las ciencias sociales, o a la historia y filosofía de la medicina, o a la administración, a muchas cosas. Entonces, ese es el origen de mi vocación, que ya además la he reconfirmado, porque se trata de una profesión de servicio, y en mi caso, además yo escogí el campo de la salud pública, la medicina poblacional, ¿no? Entonces, lo volvería a hacer. Sí, me queda claro. Y más, todas las facetas, pues usted las ha incursionado, todo lo que nos acaba de decir. Sí, he hecho muchas de las. Entonces, eso es parte
de que nos queda claro que es su vocación y orgullosamente como médico lo expresa. Y bien, pues usted se gradúa de su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde posteriormente, en 2007-2015, tiene la oportunidad de ser el rector de la UNAM. Dentro de ese paso como rector de la UNAM, ¿cuál considera para usted fue el mayor reto y el mayor logro que le dio ese espacio educativo? Mire, la verdad es que ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para mí representa el mayor de los honores, el mayor de las honras, de la posibilidad de ayudar, de servir, también ahí. Honestamente se los digo, yo lo disfruté enormemente. Yo disfruté ser rector. Hay momentos muy complicados en la vida de cualquier rector. Claro. Yo tuve los momentos complicados, pero no tengo duda alguna que fue algo que realmente como una etapa de mi vida profesional, de mi vida académica, disfruté enormemente. Yo no voy a juzgar lo que hice o lo que no hice. Lo que sí les puedo decir es que el contacto con los jóvenes particularmente es realmente muy estimulante. Para mí sigue siendo. Yo he sido profesor por 40 años, más de 40 años. He sido profesor de la universidad. Y me gusta mucho dar clase, me gusta mucho dar conferencias, disfruto enormemente la vida académica, escribir artículos, en fin, pero sobre todo dar clase. Y yo he dado clase en el posgrado, yo he dirigido tesis doctorales y de especialidad, y, en fin, pero dar clase a los jóvenes de primer año es extraordinario, porque vienen y descubren, y uno les puede ayudar a descubrir caminos, a descubrir el sentido de la medicina, a encontrar para ellos modalidades, espacios, posibilidades. Entonces yo toda esa parte la disfruté mucho. Ahora es una responsabilidad que uno lleva en la espalda todos los días de los 8 años, claro. En mi caso, y uno tiene que tomársela muy en serio, porque las familias confían confían en los profesores, en los directores, pero también en el rector, y porque uno tiene que ser un representante digno de esa comunidad, una comunidad muy plural, muy diversa, muy grande. Si uno toma en cuenta, son casi 350,000 alumnos, casi 40,000 académicos, más de 20,000 trabajadores. Entonces son más de 410,000 universitarios en activo. Pero además, como me sigue pasando, uno se encuentra con mucha frecuencia gente que me dice: oiga, usted me firmó mi título, usted me firmó el diploma, claro, usted no sé qué, usted era el rector cuando yo estudié. Y es una enorme satisfacción. Es una comunidad inmensa, ¿verdad? De los universitarios. Y muy plural, muy diversa. Siempre digo yo que en la universidad están de la A a la Z, de Aguascalientes a Zacatecas, todas las entidades federales. Claro. O todas las profesiones, de la actuaría a la zootecnia. Entonces, muy bien. Está todo el mundo y gente muy diversa. Tenemos, la Universidad Nacional tiene una escuela que se llama Iniciación Universitaria, que está en la Prepa 2. Entran niños de 11, 12 años a la secundaria. La UNAM tiene como 2,000, poco más de 2,000 estudiantes que están en el programa de bachillerato de 6 años. Entonces, esos 2,000 cursan ahí el equivalente de la secundaria. Claro. Entonces, en la Prepa 2 hay niños, niñas de 11 y 12 años. Qué interesante. Sí, enorme. Y además tan importante, ¿no? Tan representativa la UNAM de la vida lo que es el país, de lo que
necesita México. Así es. De todos los niveles, estratos socioeconómicos. Todo. Sí, digo, bárbaro. Muy. Sí, entonces, fíjese, ahorita en lo que hemos platicado ha mencionado términos como lo que le representa para usted el servicio, la ayuda, el contacto con los jóvenes. Entonces, todo esto de alguna manera, pues, nos comulgamos con ellos dentro de lo que es la filosofía de los Scouts. Entonces, usted fue Scout joven, mejor dicho, que dicen una vez Scout, siempre, ¿no? Scout. Entonces, ¿nos podría compartir ese paso un poquito cómo ingresa? ¿Qué enseñanzas deja para usted el escultismo? Fíjese que yo ingresé a la agrupación, al grupo 48, Atlacuihuayán, en la zona de Tacubaya, Patriotismo. Originalmente se reunía el grupo los sábados en una escuela secundaria, en la secundaria 17, después nos cambiamos, después andábamos en parques porque ya se vuelve ya no. complicado, se vuelve uno medio nómada. Pero yo entré porque algunos de mis amigos estaban, o alguno de mis amigos ingresó, y la verdad es que fueron años muy, muy tensos para mí. Yo estuve, si no los 3 años, por lo menos 2 de los años en los que yo estaba en el bachillerato. Yo ingresé en 1964, que estaba en primero de preparatoria. Y ya después ya se volvió medio complicada la vida académica. Había que estudiar mucho y también, y lo debo decir, surgen otras inclinaciones para buscar otras situaciones de representación y de organización estudiantil. Entonces ya en tercer año de bachillerato ya tuve que dejar el grupo. Pero ahí se los digo a ustedes, ahí conocí, por ejemplo, a quien fue mi novia y mi primera novia, y con quien me casé, y es mi primera esposa y mi actual esposa, la primera y única que he tenido. Entonces, y ahí conocí a la familia, y conocí a mis suegros que estaban en la organización, y tenían a mi esposa que era Girl Scout, o a uno de mis cuñados que era Lobato, porque él era pequeño. Entonces, amigos, conozco a mi novia, conozco a mis suegros, los papás de mi novia, mi cuñado. Entonces se volvió algo, pues evidentemente muy, muy importante en mi vida personal. ¿Qué edad tenía usted cuando ingresó? Mire, yo nací en 48. Y en 64 debo haber cumplido en diciembre, ingresé antes de diciembre, pero 16 años cumplí. Entonces yo ingresé cuando tenía 15 años. En la tropa. Yo estaba en la tropa, en una patrulla que era Tigres, cuyo grito era a triunfar. A triunfar. Y mire que bien lo aplicó. Tigres a triunfar. Ese era el grito de la patrulla. Y había un personaje, una persona, un Robert, que era, pues evidentemente mayor que nosotros, que yo, que mis amigos, que después escogió como vocación el apoyo, la ayuda, la asistencia religiosa. Se metió al seminario y es un sacerdote que ha sido realmente un ejemplo de vocación, de voluntad, de servicio, porque es de estas personas que
que trabaja con los más necesitados en el medio rural, y que hace una tarea de verdad de servicio, de entrega, de compromiso. Entonces, entre la patrulla, los compañeros, los amigos, la relación que se genera y la vida que transita, la diversión, los campamentos, ¿no? Las salidas a conquistar Cruz Blanca. Claro. En ese tiempo era 15, casi recóndito todavía. Sí, todavía era. Hoy, pues, casi, no sé si sí, coche, pero sí, casi. ¿Con cuántos campamentos estarías? No, muchos, porque salíamos mucho de campamentos. Que además es muy, muy formativo, porque le enseña a uno, entre otras cosas, a organizarse, entre otras cosas, a planear, ¿no? Claro. A ver, si voy a salir, si voy a dormir en el campo, qué tengo que llevar, y hacer su lista. Y de pronto darse cuenta que pues, no se te olvidó nada salvo el agua, ¿no? Nada más, ¿no? No, fantástico. La verdad fue una etapa muy, muy intensa, muy agradable, que le deja a uno una marca. Y que, como les digo, pues yo me conocí y me hice novio de mi esposa ahí. Entonces, bueno, pues así fue. Dos scouts. Entonces, considerando eso ahorita que nos estaba comentando sobre su experiencia como médico, como rector, ahora un poquito hablando de este tema de los scouts, con base en esa experiencia scout y su experiencia profesional, ¿podría decir cuál sería su opinión en el hecho de que se incluyan más jóvenes a nuestro movimiento? ¿Usted considera que coadyuvaría a que estemos formando una juventud socialmente responsable? Mire, yo creo que no es el único. Tenemos que ser abiertos y reconocer que hay muchas formas de conseguir eso. Pero yo no tengo ninguna duda que es un mecanismo recomendable. Yo no sé cuántos miembros del movimiento habrá en México. 45,000 actualmente. 45,000 entre scouts y lobatos y hombres, mujeres y dirigentes, 45. Pues es una familia grande, muy, muy grande. Y además imagino que ya en mis tiempos, con una representación nacional, ¿no? Hay en todo México, en todas las pueblitos, ciudades, en todas las entidades. Entonces, a ver, es un movimiento que tiene una filosofía que yo todavía recuerdo, y lo recuerdo con mucho agrado, porque desde la filosofía de los fundadores, de Baden-Powell, más los principios que orientan el trabajo, más la participación de la familia, que va casi implícita, casi obligada a estar atentos, a participar, a tomar ahí, de muchas maneras, algunos involucrándose pues, incluso en la dirigencia del grupo o en la dirigencia estatal o hasta en la nacional. Pero yo no sé dónde están las oficinas, pero yo recuerdo también con mucho gusto que iba uno por ahí por las calles de Córdoba. Exacto. Sí, ahí sigue. Ahí sigue. Bueno, Córdoba 57. O sea, da muchas cosas. Ayuda a disciplinarse, ayuda a compartir, inculca valores, respeta diferencias. Entonces tiene muchas virtudes. Ahora, yo diría, ¿es el único mecanismo? No, hay otros. Pero sin duda alguna es uno de los mecanismos de inclusión, de incorporación, de formación
determinación, de disciplina, y también lo voy a decir, de descubrir otras cosas, de descubrir la naturaleza. Sí. Digo, hoy es todavía más necesario para los niños y los jóvenes, porque pues hoy el cemento está más extendido, ¿no? Sí, claro. Y yo recuerdo realmente con mucho agrado el descubrir el sonido de los pájaros o claro. ver algunos animales ahí Sí. en los campamentos. Me acuerdo uno nacional que hicimos debe haber sido en Nepantla, de Sor Juana, en el Estado de México, y compartir con otras personas, otros jóvenes, otros muchachos, y las fogatas, o sea, claro que es un mecanismo, claro. por supuesto que sí. En su actual encargo como secretario de Salud, hemos sido testigos de pues, grandes avances y logros que usted mismo lo hemos visto en las noticias, nos hemos enterado. A últimas fechas, pues durante su gestión se destaca el incremento en 6 puntos porcentuales del acceso a la salud a todos los mexicanos. Entonces, en esta faceta como secretario de Salud, así como se lo pregunté como siendo rector, ¿cuál considera su mayor satisfacción, su mayor reto? ¿Cómo podríamos Mire, déjeme también decirle, yo terminé mi tarea como rector de la universidad y a las pocas semanas, par de meses y medio después de que yo terminé, recibí la invitación del señor presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, para incorporarme a su equipo de trabajo y para hacerme cargo de la Secretaría de Salud. Yo he pasado por esta secretaría y siempre hago la broma de que yo creo no aprobé la asignatura, porque he estado 4 veces aquí. Mi primer empleo como médico, mi primer trabajo como médico, tuve otros previos, no como médico. Cuando yo me recibí y obtuve ya mi título, un maestro mío muy querido, quien desafortunadamente falleció hace algunos meses, me ayudó, me orientó y me consiguió que un director general, el director general de Salud Pública en el Distrito Federal, no es cierto, primero como director general de investigación en salud pública, y que me incorporara yo con él. Y la verdad es que fueron unos meses, unos cuantos meses muy, muy agradables. Aprendí muchas cosas, me terminé enamorando de la salud pública, todavía yo no tenía bien decidido qué iba a hacer. Ya me había casado, necesitaba trabajar, y la verdad es que mi maestro me ayudó porque tenía yo que presentar el examen para entrar a las residencias, a los cursos de especialización, pero salí en julio y me iba a pasar de julio hasta febrero sin trabajar, y yo ya estaba casado, estaba recientemente casado. Entonces, no, pues me ayudó a conseguir este trabajo, y fue realmente una experiencia fantástica. Y fue la primera vez. Después, años después, eso debe haber sido 1973. Estaba saliendo. Recién egresado de la Facultad de Medicina. Años después, me fui a estudiar, en fin, mi posgrado, salí de ahí, de la Dirección General de Investigación, y me fui a la UNAM como profesor. No estuve ni siquiera un año completo, menos de un año, trabajando aquí en la Secretaría, en ese primer empleo. Me invitó el propio maestro Rodríguez Domínguez, me voy con él a la Facultad de Medicina, y después él me orienta y me manda a estudiar mi posgrado, y cuando regreso a trabajar, a servir a
a la universidad, pero cuando nombran al doctor Soberón como secretario de salud en diciembre de 1982, él me invita a venirme a trabajar con él. Me ofrece ser, y claro que acepto, director general de salud pública en el Distrito Federal. Y ahí trabajé 1 año y medio. Después me invitó, con acuerdo del doctor Soberón, me fui a el departamento del Distrito Federal, hoy gobierno de la Ciudad de México, en el área de los servicios médicos, pero ya tenía una segunda oportunidad aquí en la Secretaría. Y en diciembre de 94 y hasta diciembre de 99 fui subsecretario aquí, con el entonces secretario, el doctor de la Fuente. Y cuando regreso por 4ª ocasión, a ver si ahora sí apruebo la materia, me nombra el presidente Peña secretario de salud en febrero de 2015. No, 16. No, febrero de 2016. 2016. Entonces, tengo aquí 2 años y medio y ha sido también una experiencia maravillosa. Para un médico, llegar a ser secretario de salud, pues es realmente una gran distinción. Y formar parte de la galería de los exsecretarios y la exsecretaria, pues es maravilloso. Y ahí hay 3 que fueron rectores y secretarios de salud. Ahí está el doctor Gustavo Vaz, ahí está el doctor Guillermo Soberón, ahí está el doctor Juan Ramón de la Fuente, y yo estaré como el cuarto que fueron rectores y secretarios de salud. Entonces ha sido maravilloso. Ahora, lo mismo, ¿se toma uno esto en serio o uno no sirve? Yo digo que el servicio público reclama muchas cosas, por supuesto, que muchas preparación, capacidad de trabajo, entrega, compromiso, honorabilidad, muchas cosas. Pero se necesita algo que es fundamental, que además yo creo que se necesita en todo, en la vida, pero un servidor público lo necesita más, pasión por servir. Otra vez. Claro. Si no está uno siempre listo para servir, pues entonces uno no sirve para nada, claro. Ni para uno mismo. O sea, los que solo piensan en ellos, en realidad no piensan solo en ellos, no piensan en nada. Entonces, ha sido una gratísima experiencia, también muy demandante, también muy complicada, porque uno siente la responsabilidad de la salud de la población. No depende nada más del secretario. De hecho, el secretario tiene que ayudar a coordinar los esfuerzos de todas las profesiones, los gremios, los trabajadores de la salud, de todas las instituciones públicas, y de abrir espacios con el sector privado y con el sector social para poder articular algo y poder avanzar en materia de salud. Yo he tenido la fortuna de serlo, he tratado de poner mi mayor esfuerzo, ya le tocará a otros juzgar y evaluar, y he vivido momentos muy gratificantes también y muy preocupantes también. Llevar la representación de México a la Organización Mundial de la Salud, o hablar sobre temas muy sensibles, el tema del VIH, del SIDA, en la ONU, en Nueva York, han sido maravillosos. Tener la impresión de que el trabajo de todos los sectores, y particularmente de los profesionales de la salud, tenemos casi 1 millón de trabajadores, casi 1 millón en el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría, Pemex, las Fuerzas Armadas, los servicios estatales de salud, los federales, los municipales, en fin, ICEMIM en el Estado de México, que cubre una población muy grande, casi 1 millón de derechohabientes. Entonces,
tratar de hacer un esfuerzo para articular todo eso, para poner en práctica los programas, para tener algunos avances, me llena de agrado. Insisto, no es el trabajo del secretario, ¿no? Es el trabajo de mucha gente por muchos años. Pero, por ejemplo, a mí me tocó recibir el certificado de la Organización Mundial de la Salud declarando que México ha logrado eliminar el tracoma, que es una enfermedad de la pobreza, como asunto, como tema de salud pública. A mí me ha tocado momentos extraordinarios para ver cómo seguimos avanzando en vacunación, en el manejo y control de las enfermedades infecciosas, parasitarias, la disminución de la transmisión de enfermedades que se transmiten por vector, en este caso, por ejemplo, por mosco, la fortuna de hacerle frente a las epidemias o a la presencia estacional de la influenza, atender algo que a mí me llena de orgullo, de verdad me llena de orgullo, poder contribuir, poder ayudar en el caso de los sismos que afectaron, entre otras entidades, a Oaxaca, a Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Guerrero. Me parece que de nueva cuenta me enriqueció muchísimo todo ese nuevo encuentro con población vulnerable, población en estado de necesidad, y poder hacer algo, un pequeño aporte. Claro, entonces, en un momento tan crítico, como lo de hicimos de hace un año, Sí. precisamente el 7 de septiembre a las 23:49, el temblor, el de mayor intensidad registrado en México, 8.2 de magnitud, que es brutal. Así es, destructivo. Y también los sinsabores, reconocer que hay cosas que no hemos podido resolver, seguimos teniendo un problema muy serio de enfermedades